Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la 23ª semana del tiempo ordinario. Un día dedicado a la Virgen nuestra Madre, y nosotros tenemos que recordarla de una manera especial, rezar quizás con más devoción o atención o fervor el Santo Rosario, obsequiarla como se merece esta Madre. Por ser 16 de septiembre, la Iglesia celebra la memoria de los santos Cornelio y Cipriano. Son santos antiguos, del siglo III. San Cornelio es papa. Fue elegido papa en el año 251 y tuvo que vivir momentos difíciles, como los han sido casi todos los momentos de la historia de la Iglesia. En aquel momento amenazaba a la Iglesia un gran cisma, el cisma basada en la herejía de los novacianos. Luchó contra este cisma, precisamente con la ayuda del otro santo que celebramos hoy, San Cipriano, que era obispo. A consecuencia de esto, se enfrentó con el poder del emperador romano, que era el emperador Galo, y fue desterrado, muriendo en el destierro. Ya después de su muerte, su cuerpo fue trasladado a Roma. Se le reconocía como el verdadero papa. Cipriano fue obispo de Cartago. Él había nacido en una familia pagana, pero se convirtió al cristianismo, fue ordenado sacerdote y más tarde elegido obispo de Cartago, que era su ciudad natal. Vivió en los mismos tiempos que Cornelio, ese cisma novaciano, esa situación tan difícil de la Iglesia. Colaboró y apoyó al Papa Cornelio en su lucha contra los herejes. En la persecución del emperador Valeriano, años más tarde de la muerte de Cornelio, él fue desterrado igual que Cornelio, pero más tarde fue martirizado. Fue un día 14 de septiembre del año 258. Son dos valientes testigos de la fe en esta Iglesia de la Edad Antigua del siglo III, donde el ejemplo de los apóstoles y de tantos otros mártires estaba muy reciente e infundía valor y fortaleza a todos. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día, de la carta primera de San Pablo a Timoteo, capítulo primero, versículos 15 al 17, que dicen así: Querido hermano, es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo soy el primero. Pero por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia, y para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en él
y tener vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Después de el encabezamiento de la carta, que no leímos ayer por coincidir con la memoria de la Virgen de los Dolores, después de presentarse como autor de la carta, después de mencionar al destinatario, a su hijo Timoteo, después de la bendición y buenos deseos para con Timoteo, Pablo sigue con una afirmación que carga de solemnidad. Él afirma, es una palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación. Está empeñando su autoridad apostólica. Él ha reivindicado el título de apóstol y ahora está diciendo que esto que dice, esta palabra que va a decir, es digna de crédito y merecedora de total aceptación. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que afirma con tanta vehemencia y con tanta seguridad? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es lo primero que afirma. Lo segundo, y yo soy el primero de los pecadores. Lo primero es fundamental. Cristo Jesús es el Redentor de los hombres. Él ha venido a salvarnos. Su ministerio es un ministerio de salvación, no de condenación. Su ministerio es un ministerio de sanación, no de juicio, aunque el Padre haya puesto todo en sus manos y le haya otorgado el juicio. Pero Él no ha venido para juzgar a los hombres. No ha venido para condenarlos. Él ha venido para salvarlos, y así lo manifestó durante su vida pública en muchas ocasiones. Él venía como médico de los que estaban enfermos. Esa era su tarea, por eso se mezclaba con pecadores, por eso entraba en casa de publicanos, por eso se dejaba interpelar y tocar por prostitutas, por eso acogía con misericordia a todo ese desecho moral de la sociedad, que sin embargo experimentaba sed de Dios, ansia de reconciliación, necesidad de misericordia. Por eso Él contó las parábolas de la oveja perdida, de la dracma perdida, del hijo perdido, que es la parábola del hijo pródigo, para justificar cuál era su actuación, para justificar lo que dice Pablo, que es digno de crédito, que Él había venido para salvar a los pecadores. La segunda afirmación de Pablo es que Él es el primero. ¿Qué quiere decir con esto? Puede ser un poco retórico decir que Él es el peor pecador del mundo. Tampoco lo afirma así. Es el primero de los que presenta, es decir, Él no está señalando a los demás con el dedo, como si Él fuera un hombre puro, como si Él pudiera arrojar la primera piedra en este asunto. Yo soy el primero de los pecadores. Yo, el que habla, reconoce en primer lugar que soy pecador, que por mí ha sido necesario que viniera Cristo y que sufriera el tormento de la cruz, de toda su pasión. Yo soy el primero. No viene Cristo Jesús por los pecadores y yo me sitúo al margen, mirando desde otra orilla. No, yo soy también pecador, yo el primero. Lo digo por mí, no solo por los demás, lo digo en primer lugar por mí y después por los otros, porque el Señor permitió que creciera el pecado para luego tener misericordia de todos. Continúa escribiendo el apóstol, pero por esto precisamente, por esto se refiere
por el hecho de ser yo también el primero un pecador. Por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia. De nuevo insisto en esta expresión, el primero. No se trata de el primero en el tiempo, ni tampoco el primero en importancia. Habla diciendo el primero porque se está refiriendo a sí mismo y no simplemente dejándose aparte en este asunto. El Señor se fijó en él, se compadeció de él. Él sintió compasión, ternura, misericordia, como había sentido de tantos hombres aquejados de enfermedades, dolencias y sufrimientos, tanto físicos como morales, como el Señor se compadeció de aquel paralítico que habían llevado hasta él en una camilla y habían descolgado desde el techo hasta el interior de la casa en que se encontraba, como se había compadecido de aquel otro paralítico que esperaba su turno para ser curado junto a las aguas de aquella piscina, de aquella alberca. Entonces el Señor se compadeció de Pablo, que estaba tan ciego, tan obcecado, que estudiaba la palabra de Dios como fariseo celoso que era, pero no entendía absolutamente nada. Quizás sólo Dios lo sabe. En el fondo había un deseo sincero de llegar a Dios, aunque el camino emprendido no podía ser un camino más errado. Pero Cristo Jesús se compadeció de mí, para que fuese el primero en que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia. Cristo Jesús había mostrado su paciencia, su misericordia y su compasión, sufriendo el tormento de la cruz, para con el buen ladrón, para con aquel ladrón arrepentido que le había confesado en la cruz. Si queremos buscar en el tiempo esa compasión de Cristo, pues le hemos podido encontrar en los días de su vida mortal y también en el mismo momento, en el mismo instante de su muerte en la cruz. Por eso digo que Pablo, cuando dice yo el primero, no quiere decir que sea el primero en el tiempo que hubiera recibido la compasión de Cristo. Pero desde luego con Pablo mostró toda su paciencia. Dios soportó con paciencia el mal que realizaba Pablo, sus pecados, su blasfemia, su persecución impía de cristianos. ¿Para qué? Para mostrar que todo es gracia, que es Él quien otorga la misericordia, rehabilita al hombre y forma un hombre nuevo. En Pablo mostró toda su paciencia y añade, y esta expresión, esta afirmación de Pablo me parece clave para comprender no ya sólo la carta, no sólo este trozo, sino para comprender el personaje de Pablo, toda su vida, porque dice, para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en él y tener vida eterna. Todos los que han de creer en él, se refiere Pablo al futuro, incluidos los colosenses, que han creído en el Evangelio después de Pablo, que son cristianos más recientes que Pablo, han llegado a la fe después que él. Y Pablo ha sido elegido por Cristo como un modelo, como un ejemplo de su paciencia y de su misericordia. Los que han de creer en él y por eso han de tener vida eterna pueden mirar a Pablo, por grandes que hayan sido los pecados, por feroz que haya sido su oposición al Evangelio, por equivocados que hubieran vivido en algunos tiempos, en algunas épocas de su vida. Dios es rico en misericordia
Y la prueba viviente y palpable es toda la vida de Pablo. No se entiende sin una intervención de Cristo Jesús ese cambio radical de perseguidor en apóstol. No se entiende en absoluto toda la vida de Pablo, toda su historia personal, si no es porque Cristo se compadeció de él. Y no sólo se compadeció de él, sino de todos aquellos que se aprovecharían de la vida de Pablo, del cambio, de la conversión de Pablo. Por eso, después de narrar el secreto de su persona, ¿por qué cree él que Cristo hizo todo aquello en su favor?, termina con una bendición, con una alabanza al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llama a Cristo Jesús el Rey de los siglos de la historia de los hombres, porque desde el momento de su encarnación, cuando Dios decide entrar en la historia humana, en ese momento se convierte en Rey del tiempo, como lo era Rey de la eternidad. Ahora es también Rey del tiempo, de los siglos. Es inmortal e invisible. Invisible ahora para los colosenses, para los creyentes. Jesús, antes de despedirse de los suyos en la ascensión, les dijo: bienaventurados los que crean sin haber visto, los que crean a través de vuestra palabra, de la palabra apostólica. En definitiva, declaró bienaventurados a los creyentes. Es invisible y sin embargo lo amamos, creemos en él, hablamos con él, como si lo tuviéramos delante de los ojos. Inmortal, el que fue herido, el cordero degollado y sacrificado, ese vive para siempre, es inmortal, es una confesión de fe en Cristo resucitado. Único Dios, porque Cristo Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero. Él es luz de luz. Es único Dios. Hay un solo Dios, no son varios, aunque en Dios nosotros reconozcamos y distingamos una divina Trinidad de personas. Honor y gloria por los siglos de los siglos. Esto es lo que le tributa Pablo, y no sólo con sus palabras, que eso sería poco, tal como hace aquí, sino que él quiere con toda su vida, con su entrega, un día con el derramamiento de su sangre, Pablo quiere tributarle honor y gloria, y desea que se le tribute por los siglos de los siglos. Amén. Así sea, de tal manera que termina como una solemne oración litúrgica con ese amén. Vamos a pedirle también nosotros al Señor, por una parte, ese amor fiel, continuo, real a su persona, una gratitud inmensa. Vamos a pedirle también ese espíritu de alabanza y de bendición del que Pablo se manifestaba realmente poseído, imbuido por él.
Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que es según San Lucas, del capítulo 6, los versículos 43 al 49, que dicen así: En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal. ¿Por qué de lo que rebosa el corazón habla la boca? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Las palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio de hoy, esta enseñanza, tiene una importancia práctica extraordinaria en nuestras vidas. El Señor ofrece el criterio de los frutos para discernir si en algo, si en una realidad, si en una actuación, si en una situación está obrando el Espíritu de Dios o está obrando el enemigo. Porque a veces, tras buenas apariencias, se está escondiendo el mentiroso, se está escondiendo el tentador. Por eso no basta dejarse deslumbrar por las apariencias, sino que hay que ir a investigar los frutos, si son buenos o malos. Y la comparación que pone el Señor, sacada de la agricultura, es extraordinaria, llena de sensatez y al mismo tiempo de profunda sabiduría espiritual. El hombre bueno, de la bondad de su corazón, saca el bien. El que es malo, de la maldad que hay en su corazón, saca el mal. Y luego el Señor, en la segunda parte de la enseñanza, y a partir de esa extraordinaria parábola o comparación de la casa construida bien sobre roca, bien sobre arena, nos habla de la importancia que es asentar el edificio espiritual, nuestra vida de creyentes, en la única roca inconmovible que podemos encontrar, que es Él mismo, porque Cristo es la roca espiritual sobre la que nosotros podemos y debemos edificar. De esta manera garantizamos que nuestra fe será firme y sólida y que nuestra fe terminará llevándonos hasta Él. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.